El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La posición del presidente 42 de la República de Colombia, Gustavo Petro, tuvo una altísima carga simbólica, pero también se enviaron muchísimos mensajes a todo el país, a todos los sectores, aquellos que votaron por Gustavo Petro, aquellos que aún en las recientes elecciones mostraron su indiferencia, pero también a todos aquellos que no compartieron su propuesta ideológica y votaron en contrario. La unificación del país en términos de su propuesta de gobierno, porque ya de alguna manera a partir del día de ayer, al fungir como mandatario de todos los colombianos, todos sus actos dejaron de ser de campaña. Gustavo Petro, con sendos invitados internacionales, pero sobre todo con la invitación a todos los colombianos, aquellos que no siempre asistían a este tipo de eventos, envió desde allí un mensaje. Una transmisión que duró cerca de 4 horas, un poco más, en los actos realizados en la Plaza de Bolívar de Santa Fe de Bogotá, y que tuvo la retransmisión en múltiples plazas y lugares de encuentro en las grandes ciudades de Colombia. De esta manera se descentralizó en su mensaje, en su intención, lo que será el gobierno del nuevo mandatario. Don Francisco, muy buenas tardes. Diego, muy buenas tardes para ti, para los televidentes y cibernautas que a esta hora ya se conectan a Sin tantos cuentos del canal CNC Palmira. Poco más de 4 horas y, como lo dice usted, llena de simbolismos, llena de mensajes, cosas que al parecer eran muy superfluas, como por ejemplo, por favor, todos vestidos oscuro. Y comenzaron a aparecer diferentes pintas, entre ellas la de la vicepresidenta, y todo el mundo al principio dijo: esta señora se payaseó el asunto, pero no, su vestimenta con una banda, un bolero blanco a forma de banda vicepresidencial, y le da el simbolismo de la paz. Ella misma dice, esa banda significaba la paz, pero el estampado de su vestido de inclusión de las comunidades afrocolombianas, no solamente del Pacífico, sino de toda Colombia. Entonces comienzan a enviarse unos tips, unos mensajitos. David Racero también con una pinta que, si usted lo veía bien, parte de su saco era como si fuera una mochila arhuaca y con los colores de Colombia. Entonces ese tipo de simbolismos son muy ricos y son muy dicientes. ¿Y sabe qué me gustó, mi querido Diego? Que el mensaje, los dos discursos, qué contraste. El discurso de Roy Barreras como presidente del Congreso, qué contraste con el de hace 4 años del señor Jugadita, ya se me olvidó el apellido, bueno, buena hora. Del senador del Huila. Del Centro Democrático. Sí, señor. Qué contraste tan impresionante, 2 discursos, el del presidente del Congreso y el del presidente de la República, muy conciliadores. Ernesto Macías. Don Ernesto Macías, el bachiller Macías, como dicen por ahí. Conciliadores, sin retrovisor a la vista, y lo mejor del tema es que sin comenzar a atacar a los que se van, pero los que se fueron, pues hicieron sus jugaditas de última hora. Eso sí fue lo triste. Sí, de alguna manera, pues el talante de quien se iba, pues de alguna manera hasta último segundo como dirían por ahí en una venta de jugos, dieron papaya para que
siguieran precisamente demostrando el talante que se tiene. Exactamente. Pero usted nos tiene el paso a paso, los momentos más interesantes, más importantes de estas 4 horas, de todo lo que generó precisamente la posición de Gustavo Petro, porque no solamente era un tema de cambio presidencial, sino de alguna manera la invitación a un cambio de pensamiento que seguramente tendrá que darse a lo largo de los días, de los meses, de los años, y que tiene una mirada, digamos, de alguna manera de acompañamiento por parte de los gobiernos a nivel internacional, de la prensa internacional, porque incluso llamaron, un periódico decía que la izquierda en América Latina se está volviendo inspiradora de la izquierda francesa. O sea, dejó de ser lo que por tantos años éramos nosotros, tenemos de referente a la izquierda la francesa. Bastilla, de acuerdo a la Revolución Francesa, sí, ahora es señor. al revés. Ahora es al revés. Pues sí, Diego, vamos a iniciar. Primero comentemos algo, que esta posesión también tuvo unos cambios bastante fuertes en algunas formas, en algunas costumbres. A diferencia de salir del palacio y llegar en alfombra roja, esta fue una posesión en la que el presidente, hasta ese momento electo, Gustavo Petro, sale del antiguo Palacio de San Carlos, donde ahora funciona la Cancillería. Antes salía de la casa de las señoritas, yo no me acuerdo qué, donde por tradición se iban y se tomaban su ajiaco, no sé. Bueno, sale del antiguo Palacio Presidencial, el que ahora es la sede de la Cancillería, y sale, y curiosamente todo el mundo lo notó de una. No hay alfombra. Exactamente. Todos caminamos por el mismo suelo. Ese es el mensaje. No hay distinción ni hay que ponerle alfombra al presidente. Y sabe que otra cosa a propósito de la alfombra, la calle de honor. Sí, señor. La calle de honor representada por los 32 departamentos en igual número de silletas, ¿cierto? De los antioqueños, ¿cierto? Sí, dieron ese y sobre todo las guardias indígenas acompañaron precisamente el paseo precisamente por el costado derecho de la Catedral Primada de los Colombianos, que es precisamente la calle por donde está la Cancillería. Es más, desemboca por un colegio muy antiguo. El colegio de San Bartolomé. El colegio de San Bartolomé, y llega a la Plaza de Bolívar. Y entonces comienza ese mar de gente impresionante. Había 3 anillos de seguridad para poder ingresar, pero como bien lo anota usted, guardia indígena, pero también mezclados con la guardia indígena las fuerzas militares y de policía, que le estaban haciendo guardia de honor. Un mensaje de convivencia, ojo con eso. Sí, señor, exactamente. Y llega el momento cumbre, después de que la gente lo esperó, actos en muchas ciudades del país, incluido Palmira, actos culturales desde casi las 10, 11 de la mañana, 3 de la tarde, y llega el momento cumbre, que fue cuando Roy Barreras, presidente del Senado, le toma juramento como presidente de Colombia. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel y legalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Yo creo que el cierre de esa frase, que protocolariamente pues siempre es la misma, pero tiene una carga, volvemos, significativa muy grande, y es el compromiso en público y para todo el público de que será un gobierno ajustado a la normatividad y a las leyes vigentes de nuestro gobierno, de nuestra república. ¿Por qué hago énfasis en él? Precisamente porque buena parte de la campaña a la presidencia de la República estuvo basada en aquella ruptura de la propuesta de Gustavo Petro, que desde sus opositores políticos estaban emitiendo como aquel que iba a violar y a violentar las normas y las leyes colombianas. Y es de alguna manera interesante ver el énfasis precisamente en respetar y acatar las normas de Colombia, la constitucionalidad nacional. Sí, señor, la Constitución y las leyes de Colombia. Pero en este punto del acto de posesión del día de ayer todavía
había gente, y mirando las imágenes que nos transmitían los canales nacionales, ayer hice un ejercicio con este dedo para pasar canales impresionante, y me veía yo cómo también algunos medios hacían mal uso de la señal que se estaba transmitiendo. Uno de los canales nacionales, yo digo que por fallas técnicas comenzó como a frizar la imagen en algunos puntos. Caracol. Bueno, usted lo dijo. Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Y yo creí que era la transmisión en general y comencé a pasar. Entonces, y los demás estaba fluido. sí, vi el canal de Red Más Noticias, vi el canal de RCN, me pasé por Canal Capital, hasta que llegué al canal institucional. ¿Cómo será que hasta la misma semana que es opositor de frente de Gustavo Petro hizo una interesante transmisión con comentaristas, ¿cierto? Y panelistas a propósito de cada palabra, cada cosa que se dijo? Había sus pullas normalitas, ¿cierto? Pero en términos de la transmisión como tal, se acogieron a lo que la señal de RTBC como la señal, y de hecho la señal más poderosa que tiene Colombia y más estable. Sí, señor, es lo que antes llamábamos nosotros Inravisión. Sí, señor, exactamente. El sistema de medios públicos de Colombia, la televisión pública. Mire, RTBC ayer se dio el gusto de hacer una de las, pienso yo, mejores transmisiones de televisión en su historia. Y de hecho, Diego, comienzan a verse los cambios. Desde la página web de Presidencia de la República ya comienzan a aparecer en RTBC, en los ministerios, en los entes descentralizados, las famosas 3 mariposas de los colores de la bandera. Tiene una historia, ¿no?, que tiene que ver con Palmira. Sí, señor, ahora usted nos la refería. ¿Ya de una vez? De una vez, hágale por qué. El logo que vamos a empezar a ver y que va a identificar los actos presidenciales, la oficialidad del gobierno de Gustavo Petro, tiene que ver con una petición que se le hizo al publicista y fotógrafo político Carlos Duque, Palmirano, ya un hombre que prácticamente está en sus cuarteles de invierno, pero hizo de alguna manera esta acotación de un aporte de su creatividad como símbolo precisamente de la marca presidencial de la República. Por eso estamos viendo esas 3 mariposas, que es la suma en 2 sentidos: recordar precisamente las famosas mariposas amarillas de García Márquez, sí, pero lógicamente con los colores de nuestro país. Ahí le traigo entonces el dato que hay detrás de las 3 mariposas. Palmira siempre está metida en algo. Sí, señor. Mejor, hace presencia. No digamos que ya estamos buscando las mariposas, porque pues le cuento que yo me aterré esta mañana, porque lo primero que hice fue meterme a la página de Presidencia porque quería ver algunas imágenes, y aparece www no sé qué, ahí las vemos en pantalla. Esas fueron las que a partir de ayer se comienzan a utilizar, y en todas las páginas, en todos los logos están apareciendo las 3 mariposas. De hecho, la página de Presidencia, eso le quería comentar, aparece hoy https no sé qué petro.presidencia.gov.co, y aparecen las 3 imágenes: Gustavo Petro, Francia Márquez, y hay una tercera que es relacionado con los compromisos que tiene la nueva presidencia con el pueblo colombiano, y ahí para abajo sigue ya normal la página. O sea, hubo un cambio total en la imagen, Pero, don Diego, sigamos con la posesión presidencial de Gustavo Petro. Uno de los actos, digamos, más emotivos que tuvo el día de ayer fue la presencia de la hija de Carlos Pizarro León Gómez, hoy senadora de la República, y a quien el presidente del Senado, Roy Barreras, le otorgó, porque por tradición es el presidente del Congreso el que impone la banda al presidente de la República, pero recordando precisamente lo que significó Carlos Pizarro León Gómez, último comandante del movimiento M19, al cual perteneció Gustavo Petro, pero sobre todo que fue inmolado o sacrificado en aras de su campaña a la presidencia de la República en el año de 1991-90, exactamente 89-90, en un avión de Avianca. Un avión de Avianca, por un sicario que fue contratado en ese entonces por organismos del DAS. ¿Recuerda usted eso? Sí, señor. Y
y esta significación de la presencia de la hija de Carlos Pizarro León Gómez fue vista así en la transmisión especial que se hizo en el acto de posesión. Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro. La historia de Colombia, seguramente para los más jóvenes, pues puede ser que no les signifique mucho que esta dama de chaqueta roja en la cual estaba estampado, o mejor, en la parte de la espalda de esa chaqueta estaba en canutillos el rostro de Carlos Pizarro León Gómez. ¿Por qué es importante? Precisamente porque en el gobierno de Virgilio Barcos, y también hay un palmirano, le voy a decir quién, Raúl Orejuela Bueno, para la época alto comisionado en Colombia, y fue la persona que lógicamente en conjunto también de Pardo y entre otros lograron la desmovilización del M-19 como grupo alzado en armas, y a partir de allí esa desmovilización, que se volvió ejemplo a nivel de Latinoamérica, permitió precisamente que el movimiento M-19 se convirtiera en Alianza Democrática M-19 para poder aspirar a la presidencia de la República, pero que se vio truncado en el homicidio precisamente gracias, ahí tenemos precisamente al comandante Carlos Pizarro, que en su momento se identificaba con un sombrero, ¿recuerdan? Un sombrero blanco. Un sombrero blanco. Exacto. Inicialmente esta imagen, Diego, perdóname, es de la época que Carlos Pizarro León Gómez andaba pues en las montañas de Colombia con la boina estilo Che. Exactamente. Pero ya posterior, cuando comienza el proceso de paz, cambia su imagen, deja la boina y comienza a utilizar el sombrero blanco. El famoso sombrero blanco que lo identificó en su campaña. De hecho, esa era prácticamente el sello de la campaña política de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro fallece, para aquel entonces Gustavo Petro pues resignifica nuevamente la presencia del M-19, incluso si usted observa las fotografías que se presentaron a lo largo de la transmisión de Mauricio Vélez, uno de los fotógrafos más connotados que tiene Colombia, sobre la crueldad y la realidad triste de nuestra guerra en los últimos casi 40 años, y que él ha registrado en diferentes zonas del país. En muchos de ellos aparecían los mensajes o las representaciones precisamente de el M-19, y aquí vemos precisamente el famoso sombrero a Carlos Pizarro, y adelante en oratoria, aún muy joven, creo que tendría escasamente 24 años para aquel entonces, Gustavo Petro, miembro ideológico del M-19, pero nunca se le conoció como un hombre alzado en armas, o sea, nunca tomó las armas en realidad, nunca, fue un hombre de... Según la historia, nunca estuvo caminando monte ni echando bala, hablándolo en esos términos. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que conocemos por la historia. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? El delito de rebeldía, no importa si usted tenía armas o no armas, simplemente si pertenecía a un grupo. Exactamente, ideólogo, o militante, sí, o miliciano, lo que sea, era delito de rebelión. Diego, cuando hablamos de este acto, nosotros en el noticiero de CNS Noticias dijimos con un acto pues casi que apoteósico, porque realmente esta posesión tuvo unos matices bastante interesantes. Primero, la cantidad de gente, dudo que haya habido tanta gente en tantos sitios viendo la posesión de un presidente. Por ejemplo, el que salió. Parecía un partido de fútbol de la Selección Colombia. Poco más o menos. Banderas de Colombia, camisetas de la selección, bueno, todo lo que usted quiera. Pero es una posesión, un acto de posesión que va a quedar para la historia. Primero, por el significado de que es la posesión del primer gobierno de izquierda en 200 años, pero también por las cosas improvistas, entre comillas, que sucedieron. Y una de esas cosas improvistas es que el equipo del gobierno saliente con el equipo del gobierno entrante habían llegado a un acuerdo, un pedido muy especial de Gustavo Petro, en el cual
Él, en la visita que hizo a la casa de Nariño, le dijo al presidente: me gustaría que la espada estuviera en la posesión. Bueno, sí, eso ahí tienen que establecer unas pólizas de todo riesgo, no sé qué, asegurar la espada por un infierno de plata. Se pagó la plata de la prima, y dice la jefe del equipo de Gustavo Petro, y nos llaman por la noche y nos dicen: ¿sabe qué? El presidente sábado en la noche, ¿no? Sí, señor, el presidente dio la orden de que la espada no. Mientras fuera presidente había que esperar hasta después de las 3 de la tarde que tomara posición Petro para poder sacar la espada. Exactamente. De la casa de Nariño. Y fue la orden presidencial del entonces presidente Iván Duque Márquez: la espada no se presta, no sale, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece que fue un acto de poca caballerosidad. No le llaman, para no meterle más verso al asunto, es eso. Un acto de no ser caballero. Ya, yo voy a decirlo en palabras más casi, un acto chino. Bueno, comienza pero ese tiro le salió por la culata porque le dio la papaya para que la dimensión de la espada fuera mucho mayor a lo que estaba calculado incluso por la misma organización de la posesión de Petro. Exactamente. Y mire usted que jugar con inteligencia es una cosa bien interesante. Una vez toma juramento, toma posesión de su cargo y ya queda como presidente en ejercicio de Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego, viene el acto de posesión, de toma de juramento a Francia Márquez como vicepresidenta. Pero sucede lo que vamos a ver a continuación. A ver si ponemos el... Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo. ¿Sabe que ya viéndolo nuevamente, Duque le hizo un favor a Petro? Sí, sin querer, porque si no por hubiera... hacerle el daño, le hizo el bien. Exacto, porque en últimas, si la espada hubiera estado desde un principio allí, no hubiera tenido tanto impacto como el hecho mismo de tener que dar la orden. Incluso quisiera hablar un poco de la espada mientras vemos las imágenes del traslado precisamente. Vemos allí a los miembros de la Guardia Presidencial en este traje tan representativo de la Guardia de los ejércitos post-libertadores y que permitieron trasladar desde la zona, o mejor desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar. Allí vemos precisamente el Colegio de San Bartolomé que le hablaba ahorita. Sí, señor. Precisamente. Y la espada de Bolívar tiene tiene mejor dicho muchos relatos. Uno de ellos, recordar que en 1974 fue allanada o robada literalmente por el M-19 en un cabezazo ideológico del entonces comandante Jaime Bate Mancayón, quien ideó junto a Álvaro Fayad sacar la espada. ¿Sabe qué lo llamativo de esta historia? Que es que ellos no la iban a sacar, la iba a sacar era un comando de las FARC, pero Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, dijo: yo no me voy a encartar con ese fierro, y le entregó prácticamente la potestad a que en ese momento el M-19 fuera la que sustrajera de la quinta de Bolívar en Bogotá la espada de Bolívar. Espada que muy seguramente es una de varias espadas que utilizó el Libertador, teniendo en cuenta precisamente que las espadas son como los zapatos, hay que cambiarlos porque se dañan. Se van dañando, exactamente. Pero volvemos lo del principio, es el valor simbólico que tiene, no solamente para Colombia, sino para todos los países de América Latina. Y si alguien le sacó réditos a la espada de Bolívar, y es la última espada que sí tuvo Bolívar, pero era la espada de gala, fue Hugo Chávez precisamente en su momento. Sí, claro, que él también tuvo posesión con la espada, la abrazaba, bueno, en fin, volvemos al tema de los significados, de los mensajes. Diego dice una frase que me parece, yo no la había pensado. Duque, expresidente de Colombia,
le hizo más que un mal, le hizo un bien a Gustavo Petro. ¿Y por qué? Porque si yo quería dañarle el acto de la posesión, no dejándole llevar la espada, le acabó de entregar a las Fuerzas Armadas y les midieron de una vez cómo está su talante democrático. Entendamos que las Fuerzas Armadas y de Policía obedecen la Constitución, y ellos, primero que todo, obedecen a quien es su comandante en jefe, y en el momento que Gustavo Petro, nos guste o no, juró como presidente, asumió de facto el hecho de ser comandante en jefe de las fuerzas militares, y él les da una orden: le pido a la casa militar, traigan le solicito, no me acuerdo bien la palabra, pero ni siquiera dice les ordeno, no, le pido, le solicito a la casa militar, traigan la espada de Bolívar. Pero le recordó, es una orden. Sí, le dijo, es una orden del mandato popular y de este mandatario, de una vez. Y mire usted el significado tan impresionante. Ahí mismo, corramos. Es una orden del jefe. Mire, le voy a contar otro datico palmirano. A ver. En primera fila de el acto de posesión estaba lógicamente todo el Estado Mayor Conjunto, ¿cierto?, de las fuerzas militares. Usted vio al comandante del Ejército, comandante de la Fuerza Aérea, el señor comandante de la Armada y el comandante de la Policía, el director nacional de la Policía. Y sentado junto a todos ellos estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, es un palmirano, el general Jorge León González Parra. Jorge León González Parra, palmirano, graduado del Colegio de Cárdenas del barrio El Prado. Exactamente, entonces sigue Palmira allí presente en la historia. Ahí están los daticos pues para que vamos entendiendo que la dimensión de lo que pasó en el día de ayer, casi nunca en la historia de Colombia estamos fuera nosotros los palmiranos. Exactamente. Hay que aprender un poco más de historia. Por eso le decía ahorita el tema de la desmovilización del M-19 tuvo de referente nada menos que a Raúl Orejuela Bueno. Sí, claro. Mucha gente no sabía eso, pero si revisan la historia, revisan los videos y las fotografías, allí lo van a encontrar. Y yo recuerdo ese dato de Raúl Orejuela Bueno porque lo aprendí del señor que está aquí al lado mío. Él fue el que me dijo en su momento, hace ya unos años como 2 o 3 años, que estábamos hablando también de procesos de paz, y me hizo referencia a Raúl Orejuela Bueno y decía yo, ¿cómo así? ¿Ese señor estuvo ahí? Pues sí, el señor Raúl Orejuela Bueno estuvo allí. Y volviendo al tema de los militares y de que tuvimos, el que estaba a su lado izquierdo de Gustavo Petro, durante el otro momento muy interesante que fue llegar a la Casa de Nariño, entrar por la plaza de armas de la Casa de Nariño y recibir los honores militares, era precisamente el general jefe del Estado Mayor Conjunto, el palmirano Jorge León González, general de la Fuerza Aérea, y estaba al lado izquierdo del señor Gustavo Petro, del presidente Petro, que también fue un momento muy interesante porque se notó la subordinación de las fuerzas militares al nuevo jefe del Estado colombiano. Eso da cuenta, Diego, del talante de las Fuerzas Armadas y de Policía de estar sujetas a la Constitución y a la ley. Daba gusto, la verdad, seamos honestos, el buen recibo, pero sobre todo, la palabra se llama la mística, la ética, el respeto a su propia normatividad de las fuerzas, hablo de los miembros de la fuerza militar, frente a que ellos son los garantes de la democracia absoluta en Colombia. Sí, señor. Otro hubiera sido en otro momento de la historia, tal vez, o como pedían, el famoso ruido de sables. Exactamente. Una cuestión que todavía yo no entiendo cómo hay gente en este país que sigue pidiéndole a los militares, no, hágale ruido de sable a este señor. Hombre, mire, ayer tuve una discusión con alguien que decía que, palabra más palabra, ojalá que a este man le vaya mal. Le digo, venga, mano, pero eso no tiene ninguna lógica. Esto es como si todos nosotros nos montamos en un avión y sencillamente le damos el deseo de que al piloto y al copiloto de ese avión les dé un infarto en pleno vuelo con todos nosotros adentro.
O sea, yo no entiendo la lógica de algunas personas que todavía a esta altura, mire, ya lo que pasó, si votamos por Petro bien y si no votamos también, el que se eligió en democracia fue este señor, y pare de contar. Mire, perdóneme que antes de que termine, Por ahí, vamos a cambiar. Paréntesis, Diego, por ahí ya le envía a nuestro compañero del BTR la foto de cómo está la página de Presidencia de la República. No, pero antes de la foto de No, pero para que no, sepamos claro. que tenemos todos esos daticos así. Aquí está la evidencia. Ajá. Allí está precisamente Rodrigo Pardo, que está de pie y que está con saco, lógicamente allí es blanco y negro, pero saco oscuro, pero quien está al lado derecho precisamente de Carlos Pizarro, que está de sombrero, comandante del M-19 para la época de desmovilización en Tacuelló, en Santo Domingo, vereda de Tacuelló, en el norte del Cauca. Sí, señor. Es precisamente quien está firmando allí con la izquierda, porque era zurdo, Raúl Orejuela. Bueno, Palmira, por más señas. Ahí le tengo la evidencia del dato que quería comentarles a propósito de lo que representa siempre Palmira los momentos históricos de nuestro país. Sí, y recordar en esa época de la desmovilización el acto de entrega de armas cuando Carlos Pizarro León Gómez entrega su pistola, digámoslo, de dotación, su pistola de uso personal, envuelta en una bandera de Colombia. Sí, señor. Esa es de las cosas que más nos acordamos. Bueno, sigamos con los momentos. Sigamos con los momentos. Superado el escollo, el impasse, que no fue impasse, yo pienso que fue una situación que funcionó a favor del presidente en ejercicio ahora, viene la toma de juramento de la vicepresidenta Francia Márquez. Y este es un juramento que se lo toma el presidente Gustavo Petro, que esa es la norma. Al presidente le toma el juramento el presidente del Congreso, al vicepresidente o vicepresidenta se lo toma el presidente en ejercicio. Y esto fue lo que sucedió, que fue uno de los momentos también más aplaudidos junto con el de pido que venga la espada y el llamado a María José Pizarro. Este fue uno de los momentos más aplaudidos, sí, el de Francia Márquez. Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia, cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre, casi que se le ha convertido a ella en su frase de batalla. Exactamente, y ahí decimos, los mensajes ya no son cifrados, sino directos. Sí. Y de alguna manera van marcando el talante, la política y de alguna manera el pensamiento de cómo desde Francia Márquez buscará a través de este proyecto el Ministerio de la Igualdad precisamente darle equidad a millones y millones de colombianos. Importantísimo, primero, identificar, no es la primer vicepresidenta de Colombia, sí es la primer vicepresidenta de población afrocolombiana. Y de izquierda. Y de izquierda, o sea, tiene todas, volvemos a repetir, muchísimas las connotaciones, por ello incluso alguien decía que Francia Márquez se ha convertido en la rockstar de la política colombiana, porque incluso más allá de las fronteras, el uso de buen recibo que ha tenido en todo su periplo internacional, antes precisamente de la posesión, ha sido muy interesante y creo que la ovación cerrada en la Plaza de Bolívar en Colombia, en Bogotá, en el día de ayer, pues da cuenta de lo que está representando, o mejor, de cómo ella es la interlocutora natural de muy buena parte, millones de colombianos que han estado por fuera de la mirada del Estado. Sí, señor. Y de hecho, mire, ayer también leía yo los comentarios que se publicaban y había uno que me causó bastante gracia. No ha comenzado su trabajo y ya ha viajado. Pues hermano, por lo menos la señora ha viajado y ha hecho alguna cosa buena. Madrugó a trabajar. Madrugó a trabajar, no como otras que han viajado a meter la pata en otros lados.
No se meta con Marta Lucía, por lo que ya se fue. No quiero decir nada de ella. Pero sí. Don Diego. Bien, vamos a corte a comerciales y ya regresamos con más momentos, detalles de lo que fue la posición y sobre todo tenemos allí al final noticias políticas de la ciudad. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Palmira vivirá la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 46 del 12 al 15 de agosto en el Coliseo de Ferias. Tendremos Universo de los Niños, Zona Agropecuaria, Exposición Equina Grado A, Gastronomía, Emprendimientos y Zona de Conciertos con grandes artistas. Invitan Corfe Palmira y Alcaldía de Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables.
Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Palmira vivirá la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión 46 del 12 al 15 de agosto en el Coliseo de Ferias. Tendremos Universo de los Niños, zona agropecuaria, exposición equina grado A, gastronomía, emprendimientos y zona de conciertos con grandes artistas. Invitan Corfe Palmira y Alcaldía de Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. En tantos cuentos. Tantos cuentos. Bien, regresamos a este segundo momento. El nuevo gobierno trae lógicamente cambios sustanciales, sobre todo en su imagen corporativa, Francisco. Sí, señor. Para que los colombianos vamos de una vez acostumbrándonos a que el cambio no solamente fue en el calendario, en el número de presidente, sino que la imagen corporativa ya empieza a denotar otras intenciones. Sí, señor. ¿Han visto ustedes en algunos de los apartes que hemos mostrado de lo que fue ayer el proceso, el acto de posesión de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que en la esquina superior izquierda de sus pantallas, o derecha, bueno, como lo quieran tomar, aparecen las 3 maripositas volando? Y yo hice un comentario que esta mañana quise entrar a la página de Presidencia y me encontré con una sorpresa. Miremos, por favor, Alejo, gracias. Esa es la nueva imagen de la página de Presidencia de la República. Me parece inclusive que muy temprano, a diferencia de otros gobiernos que mientras la transición pasaban del uno al otro, no sé qué, ya comenzó a aparecer esta imagen. Y tiene esos 3 ítems inicialmente, donde usted puede ver. La primera fotografía corresponde al estudio que le realizaron en Caño Cristales, precisamente a Gustavo Petro. Recuerda el video que es correcto. Y ahí sale la foto oficial precisamente para todos los portales de Presidencia de la República. Y hace allí, a través de ese enlace, una semblanza de quién es Gustavo Petro, qué es. El segundo que usted ve ahí, Francia Márquez, vicepresidenta, también seguir leyendo quién es, qué hace, bueno. Y el tercero hace referencia al acto de ayer de la posesión presidencial. Y sobre todo concentrándose, algo que es determinante son los famosos 10 puntos que fueron anunciados en el discurso del día. Un discurso que de pronto muchos esperaban que fuera en la línea tradicional de los líderes de izquierda en América Latina, que fuera eterno, ¿no? Duró solamente 46, una hora. 46 minutos. 46 minutos exactamente. Sí, señor. ¿Sí? 46. Incluso con algo que también llamó a la disciplina para el señor presidente ahorita, y es que no improvisó. Es un excelente, orador, pero no improvisó absolutamente nada. Todo estaba escrito. Todo por escrito, y hubo momentos también, y hay que decirlo, momentos muy emotivos, en los que se le aguó el ojo a Gustavo Petro, yo iba a decir a Carlos Pizarro. Uno de esos momentos fue cuando María José Pizarro fue llamada al estrado principal para hacer la imposición de la banda. Se le aguaron los ojos a ella y se le aguaron los ojos a él. Cuando leyó la carta de una niña de una comunidad indígena, también se le aguaron los ojos, hasta se le quebró la voz. Hubo momentos muy emotivos, bastante emotivos. Pero hablando de esos 10 compromisos de Gustavo Petro, va a trabajar por conseguir la paz verdadera y definitiva, va a cuidar de los niños, de los abuelos, las abuelas, va a gobernar con y para las mujeres de Colombia. O sea, miremos nomás el hecho de que el actual gabinete ministerial, Diego, está conformado casi que paritariamente. Hoy, faltando todavía, creo que la de Ciencia y Tecnología, no, la TIC, ya se la tenemos. Ya tiene que ver precisamente con el Valle del Cauca. Bueno, eso lo hablaremos ahora. Ahorita lo hablaremos. Sigamos entonces con los puntos centrales de la locución de Gustavo Petro, y iba usted en el tercero. Íbamos en el tercero. Va a dialogar con todas y todos sin excepciones ni inclusiones.
Pienso yo que el mensaje ahí es clarísimo y desde ayer mismo, desde el acto de posesión, de la caminada sin alfombra, de la saludada, o sea, se rompió mucho el protocolo de tener al pueblo por allá alejado, porque es que esto es un Olimpo al que nos hemos acostumbrado, que el presidente es bueno, es pueblo mientras está en campaña y después es un tipo inalcanzable. Ese punto de dialogar con todos sin excepciones y sin exclusiones es bien interesante. Va a escuchar a los colombianos. Me parece que es de sabios escuchar al que está allá en la calle, que conoce su realidad. Aquí yo particularmente he criticado mucho el hecho de que el centralismo nos tiene acostumbrados a que diseñan las cosas para Palmira desde un escritorio en Bogotá, un personaje que ni siquiera conoce la región. Hablemos de Yo creo que aquí hay un mensaje directo contra el expresidente Iván Duque, en ese quinto punto donde habla de que no se gobierna a distancia, alejado del pueblo y desconectado de sus realidades, a propósito de los hechos ocurridos con el famoso paro nacional. Sí, señor. Yo creo que allí precisamente está interpretando lo que, a modo de juicio prácticamente, lo que fue el proceder administrativo de Iván Duque, y a lo cual lógicamente no buscará o tratará de evitar mejor Gustavo Petro en su accionar como mandatario. Correcto, va a defender a los colombianos y colombianas de las violencias. Ya comenzó, inclusive hay unos anuncios interesantes por parte del presidente del Congreso hacia los violentos, que no es que les vayan a abrir la puerta y venga, nosotros le agachamos la... No señor, ¿se someten o se someten? Interesante, lo que pasa es que el tema de la posesión, la locución presidencial y todo esto dejó de alguna manera opacado dos anuncios importantísimos. El primero, el cese unilateral del plan Pistola por parte del Clan del Golfo. Sí, señor. Y segundo, la disposición de negociar, ¿sabe de quién? Nada más ni nada menos de la oficina de Envigado. ¡Ah, caramba! Eso ya está mandando a decir muchísimas cosas. Es que de inmediato ya dicen: usted es el interlocutor válido, señor presidente Petro, estamos dispuestos a hablar, a negociar para salirnos de este bendito. ¿Sabe que de los mensajes de ayer, uno de ellos que envió precisamente Roy Barreras, fue ese hacia el ELN? Fue hacia el ELN, y en ese punto es muy interesante y muy importante el mensaje que les envía diciéndoles, vuelvo y repito, se someten o aténganse a las consecuencias. Eso fue palabra más, palabra menos lo que les dijo. Luchar contra la corrupción, y vamos a dejar ese punto, digámoslo ahí, en el tintero, la lucha contra la corrupción, porque fue algo bien interesante después, en lo que siguió después del acto público de posesión del presidente, ya con la posesión de su gabinete ministerial, y lo vamos a dejar en punta porque ese lucha contra la corrupción hizo parte de lo que fue la posesión de los ministros. Va a proteger el suelo y el subsuelo, nuestros mares y ríos. Hablando de medio ambiente, no solamente en la parte de defensa, en lo militar, contra enemigos extranjeros o internos, en la parte de medio ambiente, el tema del fracking, el tema de la explotación indebida, digamos así, indolora de recursos como petróleo, como gas, que no se conducen con el medio ambiente y las comunidades, él también adquiere un compromiso. Va a desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano. Me parece interesante aquello que dijo de volver otra vez, que si cultivábamos maíz, ¿por qué dejamos de cultivar maíz? Volvamos a cultivar maíz. ¿Por qué estamos importando lo que estamos cultivando en nuestro territorio? Entonces, va a ser bastante interesante y ojalá llegue a buen término ese proyecto o ese plan, ese compromiso de volver a desarrollar, de fortalecer tanto la industria nacional como el tema del campo colombiano. Y por último, el compromiso número 10, que me parece que es el indispensable, hacer cumplir nuestra Constitución. Sí, señor, esos son los compromisos gruesos. Lógicamente habrán, por ejemplo, hoy ya fue instalado el primer acto, o mejor, general, el primer acto de gobierno, que fue enviar al Congreso de la República ya el proyecto de la famosa reforma tributaria, que tanto lógicamente dará de qué hablar de aquí en adelante,
porque todos los sectores implicados pues tendrán que manifestarse frente a qué tanto consideran ellos que los va a afectar o qué tanto consideran ellos que puede aportar al desarrollo y a la reducción de la brecha de inequidad social en Colombia. Se calcula más o menos ¿cuántos? 25, 26 billones de pesos la reforma tributaria de este año. La de este año, lo que se habla es una reforma que dicen, bueno, son 75, 80 billones, pero no de un solo viajado, sino tantos en el primer año, tantos en el segundo año. Alguien dijo, hombre, sí, es que en el gobierno anterior se presentaron 2, 3, no sé cuántas reformas tributarias. La idea, me parece a mí, es una reforma bien estructurada, planeada por etapas, y tal vez así funcione. Pero ya pasados todos los impases, los momentos emotivos, llegó algo que fue también parte del recuerdo de esta ceremonia. Como el presidente le dice a Casa Militar, tráigame la espada de Bolívar, se suspende el acto de posesión, que además es una sesión del Congreso, una sesión plena del Congreso, y se ordena, se le sugiere, por favor, señor secretario, receso de unos 10 minutos, que fueron 20 minutos, mientras embalaban la espada, la traían, volvían, juraban a Francia Márquez, y por fin habló Gustavo Petro. 46 minutos de discurso, pero aquí solamente extractamos lo que a nosotros nos parece fue el mensaje primordial, un mensaje casi que de esperanza. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado, su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Bueno, Diego, segunda oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad, nos la hemos ganado. Ese es el mensaje de Gustavo Petro al pueblo colombiano. Y seguimos con los momentos como atípicos. Uno esperaría encontrarse en el momento de usted me va a entregar la casa y yo se la voy a recibir, por lo menos una calidez en el momento. Una cordialidad por lo menos. Sí, señor. Cordialidad que no existió. O sea, fue demasiado protocolaria, casi que como dijo alguien hoy en la calle en un comentario, no, pues parece que este señor, ahí está llegando el presidente con su familia, el nuevo presidente de Colombia, y el presidente saliente lo espera con su gabinete, familia y todo, a entregarle la casa. Pues primero, muy frío, mire eso, el presidente, este señor Iván Duque, entregando, saludando muy protocolariamente, casi que sin sentimiento. Todo el mundo se despide y lo que dice la gente en la calle es, no, pues Duque y su gente salieron como si los hubieran echado de la casa, como desalojados. Y miren la diferencia de los trajes. La diferencia de los trajes. La esposa de Duque, como de luto. De luto, del dolor. Y la señora Alcocer, precisamente totalmente de blanco. Son muchos detalles que alguien diría, pero esto sí miran cosas. No, todo tiene una intención, nada está, mejor dicho, todo es fríamente calculado, precisamente para efectos de que estos significaciones, además mire este detalle, ya ve partir Gustavo Petro, a su espalda está, a la espalda de Duque está Petro viéndolo partir, con el séquito que lo acompañó, miembros de su gabinete saliente, algunos miembros del despacho del presidente
saliente Iván Duque, y esto da cuenta precisamente incluso la diferencia en cuanto a que se ha criticado la horda, así lo han calificado, en la manera en que salieron. Alguien diría casi que no nos vamos, porque de pronto también estaban ya tensos de estar allí, por lo que representaba tener que entregarle a aquellos contra quienes combatieron ideológicamente durante 4 años, y los honores que ya no serán más para Iván Duque, pues serán ahora para Gustavo Petro, pues empiezan a marcar también algo en la historia personal de Iván Duque. Sí, señor. Curiosamente, dentro de la horda que usted dice, mire, se nota también que todos salieron como ahí. Voy a parodiar la película aquella de cine colombiano, ahí le dejo su casa. Sí, exactamente, tal cual. Yo creo que el mejor ejemplo no puede haber sido. Exacto. ¿Ya? Y en este punto que estamos viendo, precisamente ayer en la transmisión, tuvieron que hacerle un pequeño manejo al audio, porque tenía el audio ambiente, se escuchaba a la gente chiflando, no solamente a Iván Duque, sino a su equipo de gobierno, chiflando, y algunos con palabras de grueso calibre, tanto así que tuvieron que cerrar micrófonos y comenzar a improvisar. Criticado el hecho de que Iván Duque casi que hubiera entregado la casa a regañadientes. Mire, ahora que caigo en cuenta, nos hemos puesto, digamos, al detalle a hacer historia un poco con relación a las familias acompañantes de los mandatarios. Y quizás cuando empezamos a ver el modelo de familia por el mismo tema de las transmisiones de televisión, fue a partir de César Gaviria, con la llegada de María Paz y Simón. Estaba muy niño, recuerda usted, ¿cierto? Eran unos niños. Que la filmación dentro del carro de María Paz fue mundial. Exactamente. Entonces, y luego hemos visto ya a los hijos de Juan Manuel Santos, a los 2 hijos de Álvaro Uribe Vélez, a los niños y Nora de Andrés Pastrana, aquí también a las, creo que son 2 niñas. 2 niñas y un niño. De Duque. Sí, 2 niñas y un niño. Aquí vemos a los 6 hijos de Gustavo Petro. Con sus nietos. O sea, es un concepto también que dice que marca algo, y es precisamente, por ejemplo, las casas de Nariño va a tener otra vida, precisamente por la presencia de estos jóvenes y de estos niños, precisamente al interior de el hogar que va a acoger a Gustavo Petro y a Verónica Alcocer. Sí, señor. Y no todos los hijos de Gustavo Petro van a estar en la casa de Nariño. Claro. Porque hay algunos, por ejemplo, su hija mayor vive en Francia con sus hijas, su hijo, uno de ellos vive en Canadá, el otro es en la costa norte, es representante, si no estoy mal. Entonces las menores ya están acá. Bueno, en fin, va a haber un cambio total en esta casa de Nariño. Y la casa de Nariño, la casa privada, vuelve a ser ocupada por un presidente. En este periodo que acaba de finalizar con Iván Duque, el señor sencillamente dijo: no, yo no me voy a quedar a vivir aquí, yo sigo viviendo. Entonces generó... En la casa, ¿no? Vive en su casa de propiedad del norte de Bogotá, sí. Y generó unos problemas durante 4 años, unos problemas de logística y seguridad, claro. Brutales. La mitad de los trancones en la ciudad de Bogotá tenían que ver con el desplazamiento de la caravana de Iván Duque. Exactamente. De hecho, no le hizo ningún favor a la señora alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Para nada, absolutamente para nada. Quien, hablando de Claudia López, ayer está muy emocionada en la posesión de Gustavo Petro. En el llaman, a ver cómo se llama, en el besamanos, ¿se acuerdan? Sí. Donde está todo digamos, esta caminata que hace el señor presidente, y que hay todo, digamos, un despliegue de personalidades, y lógicamente hay una imagen muy interesante, precisamente donde llega, o donde está esperando la senadora de la República, Angélica Lozano, con su celular activado en modo video, precisamente para registrar. Recuerde que ella aquí nos dijo que ella tenía alma de periodista, ¿no? Sí, señor. ¿Se acuerda usted de eso? Es más, que le íbamos a recibir la hoja de vida. Exactamente, cuando termine, lógicamente, entre 3 años, 4 años. Pero ese es un dato también interesante, y lo recuerdo por una razón. Sabe que para ella llegaron a última hora, porque llegaron prácticamente rogadas, ¿no? Sí. Para el Partido Verde no hay un solo ministerio. No, ¿Sabía usted eso? No, señor, no hay ni uno. Ni un solo ministerio. Hay que comenzar a limar asperezas, quién sabe, de pronto en las segundas de cambio del equipo ministerial.
Y hablando de ministros, mi querido Diego, el siguiente acto era la posesión de ministros, pero había un hueco enorme, porque había unos que aquí los registramos que estaban designados, pero para poder proceder a la, ¿cómo se dice? Toma de juramento. A la toma de juramento y a la posesión de los ministros, tenía que haber un personaje que se llama el director del DAPRE. Exactamente. Dirección Administrativa de la Presidencia. Pues lo primero que hicieron Mauricio Liscano, posesionarlo como director del DAPRE, y a partir de ayer mismo comenzar, bueno, los siguientes personas son tal. Asumió funciones de inmediato. Y venga firme y venga posesiones. Interesante el tema de la posesión de ayer de los ministros por una sencilla razón. Aparte de que él les dijo, sí, los felicito, mañana entonces todos comenzamos a trabajar. O sea, el tema fue, aquí no hay de que hoy celebramos y mañana el desenguayabe, no. Mañana temprano a trabajar. Y como era lunes, ni modo. Pero interesantísimo es el mensaje que les transmitió, que algunos medios y algunos periodistas han llamado una advertencia, una amenaza. Yo creo que no fue una amenaza, fue un consejo de jefe a su equipo de trabajo que se posesionó ayer. Esto fue lo que les dijo Gustavo Petro, presidente de Colombia, a su nuevo equipo de ministros. No me sobra decir que lo vieron en la Plaza de Bolívar, lo vieron el 19 de junio, lo sienten, que es muy importante eso, lo sienten en la atmósfera social de Colombia. Nosotros no podemos fallar. Este es el gobierno del cambio, y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. Este gobierno es cero corrupción. Tenemos la experiencia de Bogotá Humana, algunos de ustedes propias, experiencias administrativas propias, antaño. Las ideologías no son un filtro contra la corrupción. Se da la corrupción igual en gente que piensa que es de derechas como en gente que piensa que es de izquierdas. Nosotros no podemos permitir la corrupción en este gobierno. Primero, porque éticamente es imposible. Segundo, porque todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen, nacionales e internacionales, están sobre nosotros, sobre nuestras vidas, incluso personales, familiares, en los entornos familiares. Porque aquí quienes se resisten al cambio y se han robado este país, quieren que nosotros hagamos lo mismo para derrocar la ilusión de la transformación. Y quiero advertir eso, porque en la experiencia de Bogotá Humana había que hacerlo todas las semanas. No podemos equivocarnos, no podemos errar en cosas fundamentales, y no podemos abrir o tolerar siquiera asomos o inicios de corrupción. No podemos fallar. Exactamente, yo creo que el mensaje es contundente, claro, pero sobre todo que está conectado con las expectativas que a nivel nacional en Colombia, todo el aparato político, los colombianos de a pie, los mismos medios de comunicación, están precisamente sobre la expectativa de cómo se va a comportar, qué dirección va a tener, cuáles van a ser los aciertos, y no es lo mismo un gobierno de continuidad que uno que genera ruptura histórica para un país como nuestro en Colombia. Sí, señor. El hecho de que el presidente Gustavo Petro les haga ese llamado a sus ministros, no podemos fallar, no podemos equivocarnos. La lupa, no solo la nacional, la internacional está sobre ellos, sobre nosotros, dice, en todos los aspectos, y se los recordó. Mejor dicho, les dijo básicamente, usted no puede dar papaya, no puede dar escándalo ni en lo laboral ni en lo personal. O sea, ese antiguo esquema que se guardaba, que el funcionario podía hacer algunas cositas
a título personal, en este momento se los dijo, se los recordó. La lupa está puesta. Usted tiene que ser un modelo de ministro, de funcionario, en lo laboral como en lo personal. Es un referente social en este momento y todo el país nacional y toda la comunidad internacional va a estar encima de qué hacen y qué no. Mire, permítame a propósito del gabinete conectar, hay varios vallecaucanos, ¿no? Ya recordamos que está el ministro de Hacienda Ocampo, que de hecho vive en Palmira. Sí. Vive en la zona de Rosso, en las zonas campestres de Rosso vive el hoy ministro de Hacienda. María Isabel Urrutia, Candelareña, nueva ministra del Deporte, ¿cierto? También se encuentra por ahí, no es vallecaucana, pero quiero conectar este asunto, la nueva ministra de las TIC, quien es Mary Gutiérrez, pero tiene que ver muchísimo con el departamento del Valle, es porque es la cuota de Dilia Francisca Toro. Mire, ha cambiado su tradición de tener referentes de su, digamos, de su colectividad en la cartera de salud, en ese tipo de cosas, y ha saltado prácticamente a las TIC. La señora Mary Gutiérrez es también la pareja sentimental de Holman Morris. Ah, caramba. Ya que muy seguramente el día de ayer dirigió la transmisión de RTBC, por un lado, y muy seguramente podrías llegar a ser el director o gerente de la entidad RTBC. O hacer las veces de lo que tenía Hassan Nazar en la presidencia de la República. El alto comisionado, el alto consejero de comunicaciones. Consejero de comunicaciones. Exactamente. María Isabel Urrutia también hace parte de la colectividad del partido de la U, ¿sabía? Sí, bueno, no, es del Polo Democrático, mucho cuidado. Es del Polo Democrático. Ayer el mismo presidente Petro hizo referencia a que María Isabel Urrutia de la U venía por el partido de la U. Pues ahí me sorprendes, porque siempre se considera como el partido de la U. Bien, creo que de esa manera pues hay un cierre y tiene que ver precisamente, Francisco, nosotros vamos a cerrar con lo que la posesión abrió. Sí, señor. Si le pusieron cuidado, ya apareció el video del nuevo himno de la República de Colombia, y volvemos también a los mensajes cifrados. Todas las imágenes, tal como está construido, las imágenes que acompañan las notas del famoso himno de Orestes Índice y de Rafael Núñez, ¿cierto? Música y letra, tiene ahora un nuevo mensaje que corresponde al nuevo gobierno de Gustavo Petro. Exactamente, y cuando decimos el nuevo himno no es que cambió la letra, es que cambió solamente el video. Exactamente. Con esto despedimos para que le pongan muchísimo cuidado a cada imagen. Es altamente incluyente y está mandando un mensaje que me da la impresión mucho le metió la mano la señora vicepresidenta de la República. Y tal vez doña Verónica también. Sí, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Sí, señor. Nos vemos mañana.
Sin tantos cuentos con Diego Ramos.